perfil de velocidad es la distribución de las velocidades que presenta un fluido a lo largo de una tubería. En este caso, bueno, aquí tenemos, digamos, en la tubería, en el centro la velocidad es máxima, debido a que aquí no hay nada que detenga el fluir del fluido. En el caso, entre más se vaya acercando, digamos, se vaya acercando una distancia a lo que es la superficie de la tubería o las paredes de la tubería, la velocidad es mayor, debido a que la viscosidad y la rugosidad de la tubería pueden afectar a que aumentar una fuerza de fricción que va a hacer que la velocidad disminuya. Eso también tiene mucho que ver si tenemos un flujo turbulento o un flujo laminar. En el caso de tener un flujo laminar, pues el número de Reynolds es bajo y entonces nuestra velocidad va a formar una especie de parábola, más o menos así. Eso nos quiere decir, como ya lo había mencionado, que la velocidad en el centro va a ser mayor y así la velocidad va a ir disminuyendo con respecto a qué tanto distancia nos vayamos acercando a las paredes de la tubería. En el caso de tener un flujo turbulento, más o menos la velocidad va a ser así, que representa lo que es una función exponencial, donde la turbulencia que va a ocasionar el fluido va a hacer que la velocidad no sea constante en ningún punto, que vaya aumentando sin ninguna proporción, sin ninguna secuencia. Bueno, aquí tenemos la práctica 4, que es determinar los perfiles de velocidad. En este caso lo vamos a hacer en una tubería vertical. Esta técnica más que nada nos dice que la velocidad no es constante no es constante en la tubería, debido a que en el centro hay una mayor velocidad porque la viscosidad del fluido y la fricción que ejerce con las paredes hace que en este caso, entre más cerca esté de la tubería, la fuerza de fricción sea mayor y la velocidad sea menor. En el caso del centro, como no presenta ninguna fricción, tenemos una velocidad mayor. Vamos a demostrar ahorita qué tanto tiempo tarda en recorrer, digamos, una burbuja de aire, una distancia. Y vamos a tomar el tiempo a las diferentes distancias que habíamos acordado, que vamos a llamar R minúscula. Cuando R minúscula sea igual a 0, que va a estar en el centro, cuando R minúscula sea igual a 0.5 centímetros y cuando R minúscula sea igual a 0.25 centímetros. Y vamos a determinar la velocidad que va a tardar. Vamos a hacer experimentalmente y después analíticamente. Tienen que ser muy similares. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a preparar el cronómetro. Y vamos a empezar cuando R minúscula es igual a 0, que es cuando estamos en el mero centro. Yo voy a empezar a tomar el tiempo cuando tengamos la burbuja. Empieza a bajar. Y aquí empieza la burbuja, entonces estoy tomando ya un tiempo. Vamos a parar el tiempo cuando la primera parte de la burbuja, que es esa de aquí, toque esta parte. Entonces, todavía falta, aquí viene. Y paramos el tiempo. Ya la burbuja había tocado aquí y entonces tenemos un tiempo de 15.84 segundos. Y lo vamos a anotar. 15.84 segundos. Ahora lo que sigue es calcular la velocidad que vamos a tener, pero ahora cuando nuestra burbuja llegue a la siguiente marca, pero teniendo una R minúscula, que es la distancia de la superficie de la tubería a 0.5 centímetros. Entonces ahí es donde vamos a empezar a tomar tiempo. Bien. Y ya que empezó a caer la burbuja, iniciamos un tiempo. Ahora esa tiene que llegar a esta parte de aquí, que son 20 centímetros. Aquí viene la burbuja y lo vamos a parar. Todavía falta. Falta. Y paramos, teniendo ahora un tiempo de 16 segundos con 54. Y igual anotamos un tiempo igual a 16.54 segundos, igual a una distancia de 0.2 metros. Ahora lo vamos a hacer cuando R minúscula va a ser igual a 0.025 centímetros. Y
Vamos a ponerla. La conectamos. Esta distancia ahora de que existe de la parte de esa superficie a lo que es adentro de la tubería son 1/4 de centímetro. Entonces restauramos el cronómetro y cuando empezamos a tomar el tiempo vemos que aquí la burbuja va mucho más despacio. Ahora tiene que llegar a esa tercera línea. Hay que ver cuánto tiempo tarda en llegar. Y bueno, todavía le falta. Que siga avanzando un poco más. Más y paramos. Ahora tenemos un tiempo de 17 segundos con 48 décimas. Igual lo anotamos. Igual una distancia que es igual de 0.2 metros y ahora un tiempo de 17.48 segundos. Ya que tenemos estos datos, nos vamos a calcular la velocidad experimental. Eso ya lo hace nuestro programa. Igual cabe destacar que para esto, lo que influye en nosotros, después de hacer el balance, tenemos que lo que está influyendo son las presiones, una presión que tenemos aquí y al punto donde paramos. Entonces, en este punto, digamos, aquí empieza nuestra presión hidrostática. Vamos a tomar nuestra otra presión hidrostática a la distancia en que estamos tomando la velocidad final. Por decir, si aquí empezó nuestra primera presión, termina en este punto, ahí para nuestra siguiente presión hidrostática, porque esa es la distancia de la cual vamos a calcular tanto la velocidad. Entonces, por tal motivo, es nada más lo que nos interesa la presión, no nos interesa el resto del tubo, y así lo vamos a calcular. Una vez que ya medimos el tiempo que tarda en transcurrir cierta distancia a las diferentes distancias, vamos a proceder a calcularlo tanto la velocidad que tenemos aquí experimentalmente como analíticamente, y tienen que ser muy similares. Aquí tenemos la fórmula que vamos a ocupar, que en este caso esa es la velocidad. Esto es para calcularlo analíticamente. Esa es la velocidad que queremos encontrar. Tenemos dos presiones, donde esta es la presión, por decir en nuestro primer caso, la presión que tenemos aquí, que es este punto de donde empezamos a medir. Esta PL va a ser la presión que tenemos en la primera marca. Después lo vamos a multiplicar por este radio al cuadrado, que es el radio de la tubería. Lo vamos a dividir entre 4 veces por la viscosidad del fluido, que en ese caso ya la teníamos calculada de experimentos pasados. La longitud de la tubería, o en este caso la longitud que vamos a ocupar para medir la velocidad, que igual fueron 20 centímetros de este punto a la primera marca. Después todo esto lo vamos a multiplicar por 1 menos esta R pequeña, que como ya lo habíamos dicho, es la distancia que existe del centro a donde queremos tomar la velocidad, y esta R otra vez es el radio de la tubería. Entonces, ya con esa fórmula, aquí tenemos un programa donde ya metimos las alturas, de la altura que tenemos de lo que fue del fluido, para poder tomar la presión que era de la superficie, o aquí la presión 1, y la presión de fondo, que es la presión 2, que vamos a donde se va a medir la velocidad. Ya que tenemos esos datos, ya metimos las alturas, que ya habíamos calculado anteriormente, la densidad, que igual ya la teníamos calculada, la presión atmosférica, aceleración de la gravedad. Ya tenemos las presiones aquí obtenidas por medio del programa. El radio de la tubería pues no cambia, es el mismo. Dice distancia de medición, es a donde queremos medir la diferente velocidad. Aquí vemos que ya aquí obtuvimos una velocidad analítica con la fórmula, y vemos que la velocidad va disminuyendo. Ahora vamos a meter nuestros datos que obtuvimos y vamos a ver que igual va a ir disminuyendo y van a ser muy similares. La longitud no cambia, son 20 centímetros, 0.2 metros, y ahora tenemos el tiempo. En el caso estos son mis tiempos, que cuando R es igual a 0 tenemos 15.84. Entonces aquí le ponemos, ¿dónde está? 15.84. Para la siguiente tenemos un tiempo de 16.54. 16.54. Y en el último caso tenemos de 17.48. 17.48. Sí, ya tenemos estos datos y vemos que efectivamente las velocidades son muy parecidas, tanto las analíticas como las experimentales. Cabe mencionar que para esto tenemos que hacerlo mínimo 3 veces para disminuir el margen de error que podamos tener. Sacamos un promedio, digamos, de nuestras velocidades experimentales, y ya son las que obtenemos aquí, y las comparamos con nuestras velocidades analíticas, y nos damos cuenta que sí son muy similares. En este caso la velocidad va disminuyendo
qué tanto se va acercando la distancia a la que medimos a las paredes de la tubería, ya que ahí, como ya lo habíamos mencionado, existe una mayor fuerza de fricción debido a la viscosidad del fluido y a la misma fricción que ejercen las paredes.